Mi hija les dijo a sus amigos: «Mi padre murió, así que no vendrá a la boda». Pero vine. Cuando entré en el salón, los invitados se pusieron pálidos como si hubieran visto un fantasma. Y mi hija, hirviendo de ira, me arrojó un tomate. Pero cuando tomé el micrófono, todos comenzaron a llorar, no de pena, sino de la impactante verdad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El elegante Mercedes negro de Julia se detuvo junto a mi acera con un chirrido que resonó en la tranquila calle residencial, la grava crujiendo bajo los neumáticos como huesos bajo los pies. Estaba en la cocina, enjuagando una taza de café, cuando sonó el claxon, agudo, impaciente, como todo lo relacionado con ella en estos días. Me sequé las manos en un paño de cocina y salí al porche, el aire primaveral fresco contra mi piel, llevando el tenue aroma de las lilas en flor del jardín del vecino. La ciudad a finales de abril tenía esa calidez vacilante, pero hoy se sentía más fría mientras ella salía del coche, sus tacones altos resonando en el agrietado camino de entrada. Papá dijo, sin siquiera molestarse en saludar. Su voz era cortante mientras se ajustaba las gafas de sol de diseñador. Parecía en todo una exitosa ejecutiva de marketing. Chaqueta entallada, perlas en el cuello, el pelo recogido en un moño severo que gritaba control. Forcé una sonrisa, haciéndole un gesto para que entrara. «Julia, qué sorpresa. Entra. Acabo de preparar café». Me siguió a la cocina, sus ojos escudriñando las encimeras desordenadas, las fotos familiares descoloridas sujetas a la nevera con imanes de vacaciones pasadas. Una la mostraba de niña, sonriendo sin dientes junto a su madre y a mí en la feria del pueblo. No la miró. En su lugar, dejó su bolso con un golpe seco y se cruzó de brazos. «Mira, papá, no tengo mucho tiempo. La boda es en un mes y, bueno, necesito hablar contigo sobre eso». Le serví una taza, deslizándola sobre la mesa. «Claro, hija. ¿Qué tienes en mente? ¿Necesitas ayuda con algo?» Mi voz se mantuvo uniforme, paciente como siempre. Así había sido desde que perdí a Elena hacía 10 años. Firme, por el bien de Julia. Había trabajado turnos dobles en la firma de ingeniería para pagar su universidad, saltándome vacaciones para ahorrar para su futuro. Pero ella solo miró el café como si la ofendiera. «No, papá. En realidad, no quiero que estés allí». Las palabras golpearon como una bofetada, contundentes e inflexibles. Me quedé helado, con la taza a medio camino de mis labios. «¿Qué quieres decir?» Ella suspiró, como si se lo explicara a un niño. «Vamos, sé realista. Mi prometido, su familia es de élite. Dueños de negocios, gente influyente. El lugar es un club exclusivo en el centro. Candelabros de cristal, camareros de esmoquín. Desentonarías por completo con tu traje viejo. Es vergonzoso». Su tono se agudizó. Sus ojos se entrecerraron. «Parece que vives debajo de un puente la mitad del tiempo. Sin ofender. Pero no puedo tener eso en mi boda». La cocina pareció encogerse, el aire espeso con su perfume, algo caro y floral que chocaba con el simple olor de mi café instantáneo. Dejé la taza con cuidado, mis nudillos blanqueándose en el borde de la mesa. «¿Vergonzoso? Julia, soy tu padre. Te crié después de que mamá muriera. ¿Recuerdas cómo usé parte del dinero del seguro para tu matrícula en esa elegante escuela de marketing? Me salté comidas para que pudieras tener esas clases de baile». Ella puso los ojos en blanco, agitando una mano manicurada. «Oh, por favor, no empieces otra vez con la historia triste. Eso fue hace siglos. Esta es mi vida ahora, mi gran día. Merezco que sea perfecto. Sin que tú lo arrastres hacia abajo». Sacó la invitación de boda de su bolso, una gruesa tarjeta color crema con relieve dorado, y la arrojó sobre la mesa como si fuera basura. Se deslizó hacia mí, una esquina arrugándose. La ira burbujeó, caliente y desconocida. Siempre había sido el paciente, el que solucionaba las cosas. Pero esto, arrastrarlo hacia abajo, ¿eso es lo que soy para ti ahora? ¿Un lastre? ¿Porque no conduzco un Mercedes ni me codeo con los ricos? Mi voz se elevó, resonando en el linóleo. Me puse de pie,
la silla raspando hacia atrás. Julia se acercó, su rostro enrojeciendo. Sí, exactamente. Eres una reliquia, papá. Quédate en casa. Mira la televisión, lo que sea. Simplemente no me arruines esto. Agarró su bolso, pero bloqueé la entrada. No agresivamente. Solo lo suficiente para hacerla dudar. ¿Crees que puedes borrarme así? Después de todo, un recuerdo brilló. Ella a los 16 años sollozando por un corazón roto. Yo abrazándola durante toda la noche. Pero ella me empujó al pasar, su hombro rozando el mío, bruscamente. «Quítate de mi camino». Abrió la puerta de golpe, la puerta de tela metálica golpeando contra el marco. Afuera se giró, con los ojos encendidos. «Y ni se te ocurra aparecer. Si lo haces, haré que la seguridad te saque a rastras». El motor rugió a la vida mientras cerraba de golpe la puerta del coche. Los neumáticos chirriando mientras se alejaba a toda velocidad, dejando una nube de polvo que se asentó lentamente en mi porche. Me quedé allí, mirando la calle vacía, la invitación todavía sobre la mesa, como una burla. Mis puños se cerraron, la resolución endureciéndose como el acero en una forja. Esto no había terminado, ni por asomo. El silencio en la casa se hizo opresivo después de que ella se fuera, tan pesado como el estruendo decreciente de su coche. Me quedé en la entrada un momento. La fresca brisa de la tarde se colaba por la puerta de tela metálica, trayendo el lejano zumbido del tráfico de la autopista. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la ira, sino por una claridad que no había sentido en años. Lentamente, volví a la cocina, mis pasos suaves sobre el suelo gastado. La invitación yacía allí, burlándose de mí con su elegancia. La recogí, mis dedos trazando las letras doradas. 30 de mayo. El gran salón del centro. Un mundo muy alejado de mi modesta sala de estar. Con su sofá hundido y estanterías llenas de polvorientos libros de ingeniería. Me dejé caer en el sofá, los resortes crujiendo bajo mi peso, y alcancé la foto enmarcada en la mesita. Era una de las últimas con Elena, Julia entre nosotros, quizás de 8 años. Todo coletas y risas en un picnic en el parque. Los bordes estaban descoloridos por años de manoseo, pero las sonrisas estaban nítidas en mi mente. La puse en mi regazo, mirando su joven rostro. «¿Qué te pasó, pequeña?», murmuré a la habitación vacía, mi voz baja y áspera. Los recuerdos me inundaron, no invitados pero insistentes. Después de que el cáncer se llevara a Elena, le había prometido a Julia todo. «Saldremos de esta». Cariño le había dicho esa noche en la sala de espera del hospital. Su pequeña mano en la mía mientras las máquinas pitaban su despedida. Vendí nuestra casa más grande en el centro para pagar los tratamientos. Nos mudamos aquí a las afueras donde el alquiler era más barato. Trabajé horas extras en la firma diseñando puentes mientras mi propia vida se desmoronaba. Y cuando Julia soñó con la universidad, eché mano de los ahorros. $50,000 destinados a su futuro, incluyendo ese fondo para la boda que había reservado. «Para tu día especial», le dije en su graduación, entregándole el primer cheque. Me había abrazado entonces, con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá. Eres el mejor». Pero ahora ese abrazo se sentía como un fantasma. Me recosté, la foto fría contra mis palmas. Otro destello. Su 18º cumpleaños. Yo sorprendiéndola con un coche usado que había arreglado yo mismo. Había gritado de alegría. Se subió y se fue con amigos, saludando. Le devolví el saludo, orgulloso. Sin embargo, aquí estaba yo, etiquetado como una vergüenza, porque no encajaba en su nuevo mundo de lujo y estatus. La ira hervía a fuego lento, pero cambió. A algo más frío, más calculado. Justicia. No solo rabia. ¿Quería esconderme? Bien, pero aparecería, sin ser invitado, y me aseguraría de que todos vieran la verdad. Me puse de pie, caminando por la penumbra de la habitación mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la alfombra. Del cajón de la mesa de centro, saqué un cuaderno, un viejo hábito de los días de ingeniería, para anotar esquemas. Ahora contendría un plan. Me senté de nuevo, la pluma arañando el papel. Asistir a la boda. Escribí primero, subrayándolo.
Luego, reunir pruebas, cartas antiguas, fotos, indicios de su codicia, sus desprecios a lo largo de los años, llamadas ignoradas, visitas omitidas, y esa promesa de los $50,000. Lo había insinuado últimamente, como si tuviera derecho. No más. Una duda se deslizó, breve como una sombra. ¿Estaba siendo demasiado duro? Era mi única hija, el último pedazo de Elena. Pero no, la traición dolía demasiado. Apreté la pluma con más fuerza, la tinta fluyendo más firme. Hablar en la recepción, agregué, imaginando el micrófono en mi mano, los rostros girando. No para destruirla, sino para revelar. Dejar que su prometido, su élite, viera a la verdadera Julia. El reloj avanzaba hacia la noche. La casa se volvía más silenciosa. Doblé el cuaderno, guardándolo, y me dirigí al dormitorio, apagando las luces una por una. Mientras me acostaba, mirando las grietas del techo que se trazaban como caminos olvidados, mi mente se adelantó. Mañana empezaría a prepararme. Esta boda sería inolvidable, por todas las razones equivocadas que ella imaginaba. La alarma sonó al amanecer, sacándome de un sueño inquieto, donde los sueños de Elena y Julia se mezclaban como viejas fotografías en un cajón. La apagué de un manotazo, la habitación todavía en penumbra con el gris del preamanecer, filtrándose por las cortinas. Mi mente se aferraba a la resolución de anoche, ese cuaderno metido bajo mi almohada como un talismán. Puse las piernas sobre el borde de la cama, los pies golpeando la madera fría, y bajé a la cocina. La casa se sentía más vacía de lo habitual. El silencio roto solo por el goteo del grifo que tenía la intención de arreglar. Encendí la cafetera. El gorgoteo y el silbido me anclaron mientras el vapor se elevaba, llevando ese familiar aroma amargo. Mientras se preparaba, saqué mi viejo portátil del escritorio de la esquina, un cacharro de mis días de ingeniero. La pantalla manchada de huellas dactilares. No había dormido bien. Los pensamientos de las palabras de Julia se repetían como una mala grabación. Vergonzoso, había dicho. Bueno, veamos qué está planeando sin mí. Lo encendí, el ventilador zumbando como una acusación, e inicié sesión en Instagram. El perfil de Julia apareció primero. La había seguido hacía años, aunque ya rara vez publicaba algo personal, solo destellos pulidos de su vida. Me desplacé lentamente, taza en mano, la cerámica caliente calentando mis palmas. Su feed era un desfile de perfección. Fotos de brunch con su prometido, Alejandro, en lugares de moda del centro, publicaciones de atuendos frente a ascensores espejados, avances crípticos sobre el gran día. Allí, una de hacía una semana. Un primer plano de una invitación con relieve dorado recortada lo suficiente como para ocultar detalles, con la leyenda: cuenta atrás para el para siempre. Boda Benítez Herrera 2025. Se me revolvió el estómago. Ninguna mención de la familia, solo hashtags y emojis. Hice clic en las historias, los destacados, burbujas archivadas de emoción. Un videoclip, ella recorriendo un lugar, riendo con una organizadora. Este salón de baile es un sueño, decía entusiasmada en el audio, mientras mostraba candelabros de cristal que colgaban como carámbanos en un gran salón. Lo detuve, haciendo zoom en el fondo, un letrero del hotel del centro de la ciudad. Ese hotel de lujo en el corazón de la ciudad. Lujoso, sin duda, con suelos de mármol y vistas al río. Perfecto para su élite. Dejé la taza, agarrando mi cuaderno del mostrador donde lo había dejado anoche. Pluma en mano. Anoté. Lugar: Salón de baile del Hotel Central. Fecha: 30 de mayo. La tinta fluía constantemente. Cada letra un pequeño acto de desafío. Otra publicación me llamó la atención. Una foto de grupo con las damas de honor. Todas con batas a juego, brindando con champán. Julia en el centro, radiante. Pero sus ojos parecían calculadores, como si estuviera creando una marca. Familia y amigos haciendo magia, decía la leyenda. Familia. Resoplé suavemente. ¿Dónde estaba yo en esa magia? Un rápido recuerdo me golpeó. Años atrás, después del funeral de Elena,
Yo entregándole a Julia un cheque para el depósito de su primer apartamento. Esto es del seguro de mamá, le había dicho. Ella querría que estuvieras bien instalada. Julia me había abrazado fuerte entonces. Ahora esta exclusión se sentía como una bofetada. Busqué en Facebook, su perfil también estaba vinculado allí. Surgieron más detalles. Una página de evento fijada, semiprivada pero visible para mí. Pistas de la lista de invitados. Confirmaciones de asistencia de los socios de negocios de Alejandro. Ninguna invitación para papá, por supuesto. Mis dedos se apretaron sobre el ratón, haciendo clic más rápido. Una foto de la maqueta del menú. Entrantes de caviar, filet mignon. Todo con los $50,000 que le había prometido. El pensamiento me alimentó. Está construyendo un cuento de hadas sobre mentiras. Murmuré a la cocina vacía. La voz baja pero afilada. Anoté la hora. Cóctel a las 5 de la tarde. Seguido de la recepción. ¿Suficiente para colarse sin ser visto? La idea surgió, pero la aparté, centrándome en los hechos. Un último vistazo, una historia de su prometido, etiquetando la cuenta del hotel. Confirmado. Hotel Central, 30 de mayo de 2025. Las flores de primavera fuera de sus ventanas en las fotos, coincidiendo con la floración tardía de la ciudad este año. El sol ya había salido, proyectando una luz dorada sobre el escritorio, iluminando motas de polvo que danzaban como confeti olvidado. Me recosté. El cuaderno lleno de garabatos, direcciones, horas, incluso una estimación aproximada de invitados por los me gusta. Esto no era solo asistir, era armarme. ¿Pero hasta dónde? Un susurro de vacilación. Elena querría el perdón. No, lo deseché. Primero la justicia. Cerré el portátil con un chasquido firme. El brillo de la pantalla se desvaneció, pero esa chispa en mis ojos permaneció, impulsándome hacia el día que tenía por delante. Los descubrimientos de esa mañana hirvieron a fuego lento durante la semana, como café dejado sin tomar. Amargo. Pero manteniéndome alerta, los días se extendieron en un ritmo de distracción, cada uno una forma de templar la ira sin dejar que se desbordara. Después de cerrar el portátil, había salido a dar mi paseo habitual por el Parque del Lago. El sendero serpenteaba pasando por bancos donde las familias hacían picnic. Su charla era un crudo recordatorio de lo que había perdido. Caminé a paso ligero, la grava crujiendo, repasando esas imágenes de Instagram en mi cabeza. Los fragmentos del plan encajando como uno de mis viejos planos. De vuelta en casa, me ocupé con reparaciones, apretando ese grifo. Finalmente, el agua salpicando mientras lo probaba, pintando las barandillas del porche de blanco, el olor a pintura fresca cortando el polen primaveral en el aire. Evité las multitudes del supermercado, optando por viajes rápidos a la ferretería, asintiendo a los empleados sin entablar conversación. Las tardes se desdibujaron en estática de televisión y libros a medio leer. Mi mente siempre volviendo al 30 de mayo. A principios de mayo, las lilas habían florecido por completo. Sus racimos morados se mecían con la brisa mientras martillaba una tabla suelta en los escalones del porche. El trabajo físico ayudaba. Cada clavo clavado con un golpe seco, canalizando el dolor en algo sólido. Un recuerdo afloró a mitad de un golpe. Elena y Margarita riendo mientras tomaban el té en este mismo jardín, planeando la fiesta de bienvenida de Julia hacía décadas. Margarita había sido una roca después de la pérdida, llamando mensualmente, pero no había sabido de ella en semanas. Quizás por influencia de Julia. Luego, esa tarde de viernes, mientras me secaba el sudor de la frente y entraba a por agua, sonó el teléfono, su antiguo trino rotatorio perforando la casa silenciosa como una alarma. Miré el identificador de llamadas. Margarita. Momento extraño. Descolgué, el cable estirándose, mientras me apoyaba en el mostrador. Diga, Margarita, Lorenzo. Oh cielos, ¿eres tú de verdad? Su voz temblaba, teñida de incredulidad, con un deje que sonaba como si hubiera estado llorando. Me quedé helado, el vaso a medio camino de mis labios. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Pareces alterada. Hubo una pausa, su respiración temblorosa al otro lado de la línea. Yo, pensé que te habías ido.
Muerto. Mi hija me lo dijo. Dijo que se lo había oído directamente a Julia. ¿Algún accidente? Dijeron. He estado de luto, Lorenzo. Envié flores a tu dirección, pero no hubo respuesta. ¿Por qué diría eso? El vaso se me resbaló de la mano, rompiéndose en las baldosas con un estruendo que hizo eco de mi conmoción. El agua me salpicó los zapatos. ¿Muerto? Julia contó esa mentira. Mis palabras salieron entrecortadas, la furia subiendo como bilis. Un destello rápido. Julia de adolescente. Margarita horneando galletas con Elena mientras yo arreglaba su coche. Viejos lazos, ahora retorcidos. Margarita suspiró, su tono suavizándose con preocupación. Sí, cariño. Julia la llamó la semana pasada, muy casual. Papá falleció de repente. Manténlo en secreto. Mi chica se lo creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero tenía que llamar por si acaso. ¿Estás bien? ¿Qué demonios está pasando? Me agarré al mostrador, los nudillos blancos, los fragmentos crujiendo bajo mis pies mientras me movía. Estoy bien, Margarita. Más que bien. Julia. Se avergüenza de mí. No me quería en su boda, así que me borró. Pero esto, fingir mi muerte, mi voz se quebró ligeramente. Luego se estabilizó. Por favor, no le digas a nadie que estoy vivo. Todavía no. Deja que se enrede un poco en su telaraña. Ella vaciló. Luego susurró. De acuerdo. Si eso es lo que necesitas. Pero ten cuidado, Lorenzo. Esto no es propio de ella. ¿O sí? Elena estaría desconsolada. Llama si me necesitas. Sus palabras quedaron suspendidas, cálidas por la vieja amistad. Gracias. Lo haré. Colgué. El clic final. La cocina dio vueltas por un momento. El silencio regresando. Más espeso ahora. Muerto. Me había declarado muerto para evitar la vergüenza. Caminé por la habitación, mis pasos pesados. La ira cristalizándose en algo más afilado. Un voto. Ella pensó que podía enterrarme. Resucitaría en esa boda. Con la verdad a cuestas. ¿Pero cómo hacer que doliera? Las ideas me inundaron. El micrófono. Los ojos de los invitados. Me detuve en la ventana, mirando el borrón verde del parque. Mi aliento empañando el cristal. Cerré de golpe el cajón después de revolver en busca de mi vieja libreta de direcciones. La madera traqueteó en la silenciosa cocina donde las palabras de Margarita todavía resonaban como un mal sueño. Muerto. Julia me había pintado como desaparecido. Enterrado bajo su ambición. No más fuego lento. Era hora de actuar. Me senté de nuevo ante el ordenador, los dedos volando sobre las teclas mientras buscaba organizadores de bodas en la ciudad. La pantalla se llenó de opciones. Sitios web llamativos que prometían días de ensueño. Portafolios de parejas sonrientes bajo candelabros. Uno me llamó la atención. Asuntos elegantes. Una firma del centro con excelentes críticas para eventos de élite en lugares como el Hotel Central. Su sitio se jactaba de manejar nupcias de alta sociedad con discreción. Discreción. Ja. Si supieran toda la historia. Cogí el teléfono y marqué el primer número de la lista. Sonó 2 veces antes de que una voz alegre respondiera. Asuntos elegantes. ¿Cómo puedo ayudar a que su día sea mágico? Hola, dije, manteniendo el tono uniforme, aunque mi agarre se tensó en el auricular. Llamo para preguntar por una boda que están planeando para el 30 de mayo en el Hotel Central. Julia Benítez y Alejandro Herrera. Una pausa. Señor, no discutimos los detalles de los clientes por teléfono. ¿Puedo tomar un mensaje? Insistí. Es urgente. Un asunto familiar. ¿Podría hablar con el gerente? Me transfirió después de un vacilante un momento. La música de espera tintineaba como campanas de boda. Burlona. Luego, una voz enérgica de mujer. Soy Carla, la organizadora principal. ¿En qué puedo ayudarle? Me lancé, con voz firme. Carla, mi nombre es Lorenzo Benítez, el padre de Julia. Necesito reunirme en persona. Es sobre su contrato, sin detalles todavía. Engancharlos. Ella suspiró audiblemente. Tenemos una agenda muy apretada, pero... Bien, venga hoy a las 2 de la tarde. Calle principal, oficina 300. Nos vemos entonces. Colgué, el corazón latiendo con fuerza. Un rápido vistazo al reloj.
Mediodía. Hora de moverse. Cogí las llaves, el cuaderno metido en la chaqueta, y salí. El trayecto al centro duró 20 minutos. Poco tráfico en la autopista. El sol de primavera brillando en el horizonte de la ciudad. Los carteles publicitarios pasaban volando. Anuncios de seguros. Familias sonrientes que me retorcían el cuchillo. Aparcando en un garaje cercano, caminé por la bulliciosa calle. Trajes apresurándose junto a cafeterías. El aire zumbando con la energía de la ciudad. El edificio de oficinas se alzaba imponente, fachada de cristal reflejando las nubes. Subí en el ascensor, el estómago revuelto. Oficina 300. Asuntos elegantes. Letras doradas sobre cristal esmerilado. Entré, recibido por una iluminación suave y paredes llenas de fotos de boda enmarcadas. Vestidos fluyendo como ríos. Pasteles altísimos. Carla salió de una habitación trasera, de unos 40 y tantos años. Corte de pelo bob y afilado. Portapapeles en mano. Señor Benítez, sígame. Me llevó a una sala de conferencias, estéril, con una larga mesa salpicada de muestras de tela y portafolios. Nos sentamos. Ella, con los brazos cruzados expectante. Me incliné hacia adelante, sacando la invitación que Julia había tirado. Carla, Julia es mi hija. Me dijo que no fuera a su boda. Dijo que la avergonzaría. Luego me enteré de que ha difundido que estoy muerto. A amigos, a familiares. Todo para evitarme en su día perfecto. Sus ojos se abrieron brevemente. La simpatía parpadeó antes de que el profesionalismo volviera a imponerse. Es lamentable. Pero ¿cómo nos involucra esto? Anule su contrato, insté. La voz subiendo ligeramente. Está construyendo esto sobre mentiras. Yo financié la mitad de su vida. La universidad. Esos $50,000 para la boda después de que mi esposa muriera. Un destello. Julia en la tumba de Elena. Yo prometiendo. Honraremos a mamá con tus sueños. Ahora esto. Carla negó con la cabeza, frunciendo los labios. Señor Benítez, lamento su dolor de verdad. Pero los contratos son vinculantes. Hemos invertido tiempo. Vendedores reservados. Dejando la ética a un lado. Es un negocio. No podemos cancelar sin causa. Y las disputas familiares no lo son. Me levanté. La silla raspando. Así que van a permitir su engaño. No es nuestro lugar juzgar. Su tono se suavizó. Hable con ella. O con un abogado. Pero nosotros continuamos. Derrotado pero no roto. Asentí secamente y me fui. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. De vuelta en el coche. El motor zumbando mientras me incorporaba al tráfico. La frustración hervía. Esa negativa dolía. Pero agudizó mi ingenio. ¿Sabotear a los organizadores? No. Algo más sutil. Mientras un cartel de un banco pasaba de refilón. ¿Asegura tu futuro? Una idea parpadeó. Ese dinero. Mi as en la manga. Apreté el volante con más fuerza. Las afueras acercándose. Al entrar en mi camino de entrada, la casa parecía más pequeña, más aislada bajo el sol de la tarde. Tiré las llaves sobre la mesa de la cocina con un estrépito. El sonido haciendo eco de mi ira no resuelta del viaje. Las palabras de Carla se repetían. Negocios por encima de la familia. Bien. Yo también jugaría a ese juego. Me hundí en la silla del estudio. La vieja lámpara de escritorio se encendió con un suave zumbido, arrojando un cálido resplandor sobre la superficie desordenada. El ordenador arrancó lentamente, el ventilador zumbando como mis pensamientos acelerados. Facebook esta vez. Una inmersión más profunda en la fachada de Julia. Inicié sesión. Notificaciones sonando. Me gusta de viejos amigos. Nada de ella. Su perfil se cargó. Pulido como siempre. Pasé por las fotos de compromiso, las que borraban cualquier indicio de sus raíces. Y entonces allí estaba. Una publicación de hacía 2 días. Una foto de una vela parpadeante contra un fondo oscuro. La llama danzando como una mentira. La leyenda. Descansa en paz, papá. Te fuiste demasiado pronto, pero tu recuerdo vivirá. Cientos de me gusta. Los comentarios inundando como tarjetas de pésame en un funeral falso. Se me cortó la respiración. Hice clic en expandir. Mis ojos escudriñando. Oh, Julia.
Lo siento mucho. ¿Cómo pasó? De un primo. Nuestros pensamientos y oraciones. De la hermana de Alejandro. Las preguntas se acumulaban. ¿Pospodrás la boda? Debe ser devastador tan cerca de la fecha. Su respuesta, fijada en la parte superior. Gracias a todos. Duele. Pero papá querría que celebráramos la vida. La boda sigue en pie. Más grande y ruidosa que nunca. Él estará mirando desde arriba. Emojis enmascarando la frialdad. Murmuré. ¿Mirando desde arriba? Ya quisieras. La furia surgió. Caliente y precisa. Más grande y ruidosa. A mi costa. Un recuerdo se estrelló. El funeral de Elena. La lluvia repiqueteando en el ataúd mientras apartaba a Julia. ¿Ese dinero del seguro? La mitad para tu futuro. Universidad. Boda. $50,000 cuando llegue el momento. Ella asintió, con los ojos húmedos. Te quiero, papá. Ahora esta vela se burlaba de todo. Hice zoom en la foto. La cera goteando como lágrimas falsas. Los comentarios seguían llegando. ¿Mujer fuerte? No puedo esperar a ver las fotos. Cada uno un ladrillo en su muro de engaño. Mi ratón se cernió sobre el botón de responder. Tentador destrozarlo ahora. Pero no. El momento era clave. Ese dinero. Ella esperaba que se lo transfiriera pronto. Sin duda. ¿Retenerlo? ¿O usarlo como cebo? Me recosté. La luz azul de la pantalla grabando sombras en mi rostro. Esto no era solo dolor. Era munición. Mirando su sonriente foto de perfil, el plan comenzó a solidificarse. Enfrentar su mundo. Pero en mis términos, el cursor parpadeaba. Esperando. Esas imágenes de la publicación de Julia en Facebook perduraron durante los días siguientes, parpadeando en mi mente como esa falsa llama de vela mientras seguía con mis rutinas, cortando el césped bajo el sol de mediados de mayo, los recortes de hierba pegándose a mis zapatos, o jugueteando con una vieja radio en el garaje, la estática crepitando como tensión no resuelta. La ira se había enfriado hasta convertirse en una quemazón constante, una que alimentaba preparativos silenciosos en lugar de explosiones. Incluso había empezado una carpeta en mi escritorio, recortes de sus publicaciones, notas sobre el lugar, un cronograma aproximado que conducía al 30 de mayo. Se sentía como volver a diseñar un puente. Cálculos cuidadosos para soportar el peso de la verdad. Estaba a medio preparar un sándwich en la cocina esa tarde de jueves, el cuchillo del pan cortando tomates con golpes rítmicos, cuando sonó el teléfono. Su insistente trino cortó el silencio de la casa, sacándome de mis pensamientos. La luz de la tarde entraba por la ventana, proyectando largas sombras sobre el mostrador donde las migas se esparcían como pistas olvidadas. Me sequé las manos en una toalla, mirando el identificador de llamadas. Julia. Mi pulso se aceleró, no con miedo, sino con anticipación. Después de sus mentiras, ¿qué podría querer? Dejé que sonara 2 veces más, respiré hondo y descolgué. Diga, dije, con voz uniforme, apoyado en el mostrador mientras el azulejo frío presionaba a través de mis calcetines. ¿Papá? Oh, gracias a Dios que estás ahí. Sus palabras brotaron frenéticas, teñidas de una desesperación que nunca antes le había oído. Sin saludo, solo urgencia. Mira, necesito hablar del dinero, los $50,000 que prometiste que mamá destinaría a mi boda. Las facturas del lugar y del catering vencen la próxima semana, y la familia de Alejandro está adelantando su parte. Pero yo contaba con la tuya. ¿Puedes transferirlo hoy? Por favor. Es un momento crítico. Hice una pausa. El cuchillo todavía en mi mano, su hoja brillando bajo la luz. Un rápido destello me golpeó. Elena en su cama de hospital, débil pero insistente, agarrándome del brazo. Prométemelo, Lorenzo. La mitad del seguro para los sueños de Julia. La universidad. Su gran día. Yo había asentido, las lágrimas empañando su rostro. Lo prometo. Ahora la voz de Julia me devolvía al presente. Suplicante pero con un toque de derecho. No, Julia, respondí con calma, dejando el cuchillo con un suave tintineo. No voy a enviar ni un céntimo. ¿Qué? ¿Por qué no? Su tono se agudizó, el pánico resquebrajándose como hielo bajo el peso. Lo prometiste. Es mi boda. Todo está reservado. Sin ese dinero,
podría desmoronarse. El depósito del hotel no es reembolsable y el del catering. Papá, no hagas esto. Estás siendo egoísta. ¿Egoísta? La palabra quedó suspendida, absurda después de sus engaños. Caminé hacia la ventana, el cable estirándose, mirando el jardín floreciente del vecino, donde las lilas se mecían burlonamente. ¿Egoísta? ¿Viniendo de la que me enterró en vida con sus mentiras? ¿Diciéndole a todo el mundo que estoy muerto para no avergonzar tu día perfecto? Vi tu publicación. La vela. Las condolencias. ¿Crees que eso borra lo que hice por ti? Ella contuvo la respiración, audible al otro lado de la línea, y luego contraatacó. Oh, vamos. Eso fue solo. Control de daños. Amenazaste con aparecer de todos modos. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que lo arruinaras con tu ropa andrajosa? Esta es mi vida ahora. Alejandro, las conexiones. Sin ese dinero se derrumbará, y será tu culpa. Mamá odiaría esto. Odiaría que lo usaras en mi contra como un rencor. Su voz se elevó, acusadora, pero flaqueó en los bordes, revelando grietas. Apreté el auricular con más fuerza, mi respiración constante mientras el empoderamiento surgía. Otro recuerdo. La graduación de su universidad, yo entregándole el primer cheque, su breve abrazo antes de salir corriendo a celebrar con amigos. La codicia siempre había acechado, pero ahora estaba al descubierto. Mamá odiaría las mentiras, Julia. Cruzaste una línea. No hay dinero. Arregla tu propio desastre. No puedes. Espera. Papá. Por favor. Piénsalo. Te invitaré. ¿Vale? Solo envía la transferencia. La desesperación llegó a su punto máximo, sus palabras precipitándose como una presa rompiéndose. Dejé de caminar. Una sensación de control me invadió, fría y firme. Adiós, Julia. Colgué, el clic decisivo, resonando en la cocina silenciosa. Dejando el teléfono suavemente sobre el mostrador, exhalé, viendo las motas de polvo danzar en la luz que se desvanecía. Su pánico persistía en el aire, una validación que cambió el poder. Por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba. Pero ¿cuál sería su próximo movimiento? Mi mente se dirigió a la carpeta en el escritorio, las ideas bullendo mientras el sándwich yacía olvidado. Unos días después, con la llamada desesperada de Julia todavía resonando débilmente en mis pensamientos, empujaba un carrito de la compra por los pasillos del supermercado a las afueras de la ciudad. Mediados de mayo había traído brisas más cálidas, pero adentro, el aire era fresco y zumbaba con luces fluorescentes. Los estantes llenos de productos que brillaban bajo el resplandor. Estaba reponiendo lo básico: pan, leche, algunas latas de sopa para mantener mis rutinas ancladas en medio de la tormenta que se avecinaba. Las ruedas del carrito chirriaban suavemente mientras giraba hacia la sección de frutas, alcanzando un racimo de plátanos, cuando una voz familiar me detuvo en seco. «¿Lorenzo? ¿Eres tú?» Levanté la vista. El corazón me dio un vuelco. Allí estaba Margarita, su cabello plateado recogido en una coleta suelta, una cesta en el brazo, llena de manzanas y verduras. Llevaba una simple chaqueta de punto sobre unos vaqueros, sus ojos muy abiertos de sorpresa detrás de unas gafas con montura de alambre. El pasillo bullía a nuestro alrededor, los compradores charlaban, un niño se quejaba cerca. Pero en ese momento, todo se redujo a nosotros dos. Margarita, dije, una sonrisa genuina abriéndose paso a pesar de todo. ¡Qué coincidencia! Ha pasado un tiempo. Dejó su cesta, acercándose para un rápido abrazo que olía a jabón de lavanda, cálido y tranquilizador. Más que un tiempo. Después de nuestra llamada, casi esperaba que hubieras desaparecido de verdad. ¿Qué te trae por aquí? Solo recados, respondí, señalando mi carrito, manteniéndome ocupado. ¿Y tú? Lo de siempre. Compras para una. Miró a su alrededor, bajando la voz. Escucha, deberíamos ponernos al día como es debido. No aquí, entre los melones. ¿Qué tal un café? Está esa pequeña cafetería en el centro. En 2 horas. Puedo terminar aquí y nos vemos. Asentí. La idea me atraía. Una oportunidad para hablar sin la distancia del teléfono. Suena bien. Nos vemos allí.
Nos despedimos con un gesto, su carrito rodando mientras yo terminaba de comprar, mi mente ya saltando hacia adelante. El trayecto al centro duró 15 minutos. Poco tráfico en las calles arboladas donde las hojas de primavera susurraban. Llegué temprano a la cafetería. Un lugar acogedor con paredes de ladrillo visto y el rico aroma a café recién molido flotando desde detrás del mostrador. Ocupé una mesa en la esquina junto a la ventana, pidiendo un café solo que humeaba en una taza de cerámica, su calor filtrándose mientras esperaba, con un leve cosquilleo en los nervios. Margarita llegó puntual, deslizándose en el asiento de enfrente con una sonrisa. Puntual como siempre, Lorenzo. Pidió un café con leche y nos sumergimos en una charla ligera. El tiempo, su jardín floreciendo con tulipanes, mis reparaciones del porche. La risa surgió fácil con un recuerdo compartido. Elena y sus desastres en la repostería. Harina por todas partes en nuestra vieja cocina mientras Julia reía desde la puerta. ¿Recuerdas esa masa de tarta que quedó como cemento? Margarita se rió, removiendo su bebida. Elena juró que la dominaría la próxima vez. Yo también reí. El sonido genuino me transportó a días más cálidos, pero su expresión cambió, volviéndose seria mientras dejaba la cuchara con un suave tintineo. Bien, basta de reminiscencias. ¿Por qué dijo Julia que te habías ido? Me dejó helada. Lorenzo, dime la verdad. Me incliné hacia adelante. La voz baja en medio del murmullo de conversaciones y el silbido de las máquinas de café expreso. Comenzó con su visita el mes pasado. Llegó en su coche de lujo. Me dijo directamente que no estaba invitado a la boda, que la avergonzaría frente a la élite de Alejandro. Después de todo lo que sacrifiqué, echando mano de los ahorros para su universidad, prometiendo esos $50,000 del seguro de Elena para su gran día, se lo conté todo. La discusión en la cocina, su empujón al pasar, la invitación tirada como basura, descubrir sus mentiras a ti y a otros, la negativa de la organizadora, esa publicación de la vela en Facebook fingiendo mi muerte, y finalmente su llamada de pánico, exigiendo el dinero. Mi respuesta, no. Cada detalle se desveló con palabras mesuradas. Sus ojos se abrieron con empatía, su mano tocando ocasionalmente la mía en silencioso apoyo. Margarita escuchó, su rostro nublándose de preocupación, luego de indignación. ¿Fingió tu muerte? Eso no es solo cruel, es demencial. Elena estaría devastada. Negarle los fondos es un comienzo, pero no es suficiente, Lorenzo. Sus verdaderos colores deben mostrarse públicamente. En la boda, quizás. Que todos vean a la verdadera Julia, la que descarta a la familia por el estatus. Asentí lentamente, la idea resonando, avivando esa chispa de poder. Tienes razón. He estado planeando algo similar, exponerlo todo, de manera justa. Hablamos brevemente de estrategia, sutil, no destructiva, su apoyo como una viga firme. Al terminar, me abrazó de nuevo en la puerta. Tienes un aliado aquí, llama cuando quieras. Conduciendo a casa, el sol bajo y pintando de dorado las afueras. Agarré el volante, la alianza con Margarita, alimentando el plan como nuevos planos. Las ideas bullían más fuertes ahora, pero la desesperación de Julia insinuaba más confrontaciones por delante. El zumbido del motor me llevaba hacia cualquier intrusión que esperara a continuación, mientras el sol se ponía, proyectando sombras alargadas sobre el salpicadero. Mis pensamientos se demoraron en las palabras de Margarita durante el camino a casa, su indignación reflejando la mía, solidificando el camino a seguir. La alianza se sentía como un ancla silenciosa en la tormenta que Julia había creado. Las ideas de exposición se agudizaban con cada kilómetro. Las afueras se desplegaban familiares, calles arboladas dando paso a mi tranquilo vecindario donde los céspedes estaban pulcramente cortados, y los paseadores de perros nocturnos asentían al pasar. Giré en mi calle, el zumbido del motor desvaneciéndose mientras me acercaba al camino de entrada, la grava crujiendo bajo los neumáticos como una advertencia. Allí, aparcado torcidamente frente a mi garaje, estaba el Mercedes negro de Julia, brillando bajo la luz del atardecer como un intruso no deseado. Mi agarre se tensó en el volante, la satisfacción del café evaporándose en una sacudida de cansancio.
¿Y ahora qué? Aparqué a su lado, apagando el motor. El repentino silencio amplificando el tic-tac del motor enfriándose. Antes de que pudiera desabrocharme el cinturón, ella salió de su coche, la puerta cerrándose de golpe con un ruido metálico que resonó por la calle. Tenía el rostro enrojecido, el maquillaje ligeramente corrido como si hubiera estado llorando o enfurecida durante el trayecto. «Papá, por fin. Llevo aquí 1 hora esperando», gritó, caminando hacia mí mientras yo salía, sus tacones hundiéndose en la grava. «¿Me cuelgas así? ¿Después de todo? Las facturas se están acumulando. El del catering ha llamado hoy amenazando con retirarse si no pagamos el resto. La familia de Alejandro está furiosa. Creen que no soy de fiar. Dame el dinero, papá. Me lo debes». Cerré la puerta del coche suavemente, las llaves tintineando en mi mano, sus palabras golpeando como el viento contra un puente firme. Un breve destello. Julia a los 10 años, exigiendo una bicicleta nueva después de romper la suya. Las lágrimas convirtiéndose en berrinches hasta que Elena cedió. Los patrones de siempre. No dije nada. Solo señalé hacia la casa, girando para abrir la puerta principal. Ella me siguió, su voz subiendo de tono, con bordes frenéticos que se quebraban. «Por favor, papá, te lo ruego, sin esos $50,000, todo se desmorona. ¿Quieres eso? ¿Arruinar mi vida por un rencor? Mamá lo prometió. Es mío por derecho». Me agarró del brazo ligeramente mientras entrábamos. La puerta de tela metálica crujiendo detrás de nosotros. El familiar olor a cera de madera chocando con su caro perfume. La sala de estar parecía más pequeña con su energía llenándola. Las fotos en las paredes mirando como testigos silenciosos. Me aparté suavemente, moviéndome hacia el escritorio en la esquina donde mi carpeta yacía escondida bajo unos papeles. Sus súplicas continuaron. Un aluvión de acusaciones y ruegos. «Eres un desalmado. Todos esos años que aguanté tu vida aburrida, y ahora saboteas mi felicidad. Alejandro podría cancelarlo todo. Sus padres ya están susurrando. Solo transfiérelo o entrégamelo. He conducido hasta aquí». El silencio era mi escudo, cada palabra suya alimentando mi resolución. Metí la mano en el cajón, mis dedos rozando el sobre que había preparado a principios de semana, uno grueso, sellado, con su nombre garabateado. Se sentía pesado en mi mano, prometedor pero engañoso. Me giré, extendiéndoselo sin decir una palabra. Sus ojos se abrieron de par en par, arrebatándomelo con avidez, rasgando la solapa para mirar dentro. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto suyo. «Depositado. Gracias». Sonreí con suficiencia, sabiendo que el banco marcaría el cheque en unos días. Números de cuenta no válidos. Un error deliberado que había asegurado con una llamada a mi antiguo contacto del banco. Lo descubriría pronto, pero no antes de que sus planes se descontrolaran. «¿Esto es todo?», murmuró, el alivio parpadeando antes de que la sospecha entrecerrara su mirada. Pero la desesperación ganó. Lo metió en su bolso. Ya era hora. «No creas que esto arregla nada. Sigue sin venir. Vete», dije simplemente, con voz plana, señalando la puerta. Ella resopló, girando sobre sus talones, el sobre arrugándose en su bolso. «Bien. Quédate en tu agujero». La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el motor rugiendo afuera, los neumáticos escupiendo grava mientras se alejaba a toda velocidad. Me quedé en la ventana, las cortinas ligeramente entreabiertas, viendo cómo sus luces traseras se desvanecían en el crepúsculo. Una tranquila satisfacción floreció, fría y calculada como el primer borrador de un plano impecable. Pero la satisfacción traía preguntas. ¿Qué haría cuando la verdad la golpeara? La casa se asentó a mi alrededor, las sombras alargándose mientras las semanas venideras prometían sus propias revelaciones. Las semanas siguientes pasaron en un silencio deliberado, una preparación medida en la que evité los frenéticos mensajes de texto de Julia. 10 llamadas perdidas un día, mensajes de voz que alternaban entre súplicas y amenazas, pero los dejé sonar, centrándome en cambio en rutinas que me anclaban. Mañanas en el parque del lago, paseos que se volvían contemplativos mientras refinaba el plan en mi cuaderno. Reacciones de los invitados, momento de la entrada,
palabras que cortarían limpiamente sin crueldad. Tardes en el garaje, puliendo ese viejo traje del funeral de Elena, mohoso al principio pero planchado hasta quedar impecable, un símbolo de raíces que ella no podía borrar. Noches con Margarita en llamadas telefónicas, su aliento como un refuerzo constante. Haz que valga la pena, Lorenzo, por Elena. No más intrusiones. Julia guardó silencio después de cobrar lo que pensaba que era el cheque. Sus publicaciones sociales aumentando con el bombo de la boda. Ajena a la falsificación que le había colado. Una promesa sin fondos, igual que la suya. El 30 de mayo, el día llegó nítido y claro. El sol de finales de primavera calentando la ciudad mientras yo estaba de pie frente al espejo de mi dormitorio, ajustándome la corbata que se sentía como una armadura. El traje me quedaba un poco holgado por las comidas saltadas, pero se ajustaba al hombre en que me había convertido, resuelto, no vengativo. Un recuerdo afloró. Nuestra familia en la feria del pueblo. Julia sobre mis hombros agitando una varita de algodón de azúcar. La risa pura antes de que la ambición la agriara. Lo deseché, cogiendo la carpeta de pruebas, fotos, cartas, ese recibo falso del cheque y salí. El trayecto al centro fue en silencio de radio. El tráfico se espesaba cerca del Hotel Central, donde aparcacoches con uniformes impecables dirigían coches de lujo al aparcamiento. Aparqué a una manzana, el corazón firme, deslizando la carpeta en mi bolsillo interior como un esquema oculto. Acercándome a la gran entrada, los escalones de mármol brillando bajo los candelabros visibles a través de las puertas de cristal, me mezclé con los invitados que llegaban, esmóquines y vestidos de noche fluyendo como un río de estatus. Pero en la puerta, la seguridad acechaba. 2 hombres corpulentos con trajes negros, comprobando las invitaciones en una tableta. «¿Invitación, señor?», preguntó uno, mirando mi atuendo anticuado con una ceja levantada. Me palmeé los bolsillos débilmente. Debo haberla dejado en el coche. Soy el padre de la novia, Lorenzo Benítez. El otro resopló suavemente. Buen intento. Tenemos órdenes sobre posibles colados. Siga adelante. Rechazado. Mi pulso se aceleró. Pero asentí con calma, haciéndome a un lado mientras una furgoneta de catering se detenía cerca. Los trabajadores descargaban bandejas por una puerta de servicio lateral. Oportunidad. Di una vuelta casualmente, esperando una distracción, una caja derramada atrayendo sus miradas. Y luego me deslicé detrás de un carrito rodante, entrando en la cocina en medio de ollas resonantes y vapor. El corazón latiendo con fuerza ahora, me abrí paso, saliendo a un pasillo que conducía al salón de baile. Las puertas se abrieron a la opulencia. Candelabros de cristal proyectando prismas sobre mesas de manteles blancos cargadas de centros florales. Los invitados mezclándose con copas de champán, las risas tintineando como frágil cristal. La hora del cóctel bullía. Pero al entrar, las cabezas se giraron. Una mujer cercana jadeó, su copa temblando. Ese es Lorenzo, pero está muerto. Los susurros se extendieron como una ola. ¿El padre? ¿Vivo? Julia dijo que fue un accidente. Los rostros palidecieron. Los ojos se dirigieron al frente, donde Julia estaba de pie con su vestido de marfil, radiante junto a Alejandro, hasta que me vio. Su sonrisa se congeló, el color se desvaneció, luego se enrojeció de rabia. «Papá, ¿qué demonios haces aquí?», siseó, avanzando, la voz elevándose a un grito que silenció la sala. «Seguridad, sáquenlo. Está arruinando todo. Te dije que no vinieras». Los invitados murmuraron más fuerte. «¿Es realmente él?». Dijo que había fallecido. ¿Por qué mentir? Agarró un tomate de una bandeja de ensalada cercana, lanzándomelo impulsivamente, el orbe rojo arqueándose en el aire, salpicando contra mi traje con un golpe húmedo. El caos estalló, jadeos, algunas risas, pero me mantuve firme, limpiando el jugo de mi solapa, los ojos fijos en los suyos, el micrófono en la mesa de recepción llamando como el destino. El jugo de tomate goteaba por mi solapa, cálido y pegajoso, pero no me inmuté. Solo lo limpié con un gesto deliberado de mi mano. El olor ácido cortando el perfume floral de la sala. El caos se arremolinaba. Los invitados susurraban frenéticamente.
La seguridad se acercaba, pero clavé mis ojos en Julia, su rostro contorsionado por la furia, y sentí una calma firme asentarse como los cimientos de un puente bien construido. Sin retirada, este era el momento. Avancé a través de la multitud que se abría, mis pasos resonando en el suelo de mármol, los candelabros de arriba parpadeando como estrellas vacilantes mientras las cabezas se giraban en un silencio atónito. Al llegar al escenario, tomé el micrófono de su soporte, el metal frío anclándome, un leve zumbido de retroalimentación cortando la tensión. Julia se lanzó un paso, siseando entre dientes. «Detén esto ahora. Lo estás destruyendo todo». Pero golpeé suavemente el micrófono. Pum, pum, atrayendo todas las miradas, la sala cayendo en un silencio roto solo por un lejano tintineo de cristal. «Damas y caballeros», comencé, mi voz uniforme, resonando a través de los altavoces como una confesión silenciosa. «Soy Lorenzo Benítez, el padre de Julia». O al menos lo era hasta que ella decidió lo contrario. Un murmullo se extendió. Una mujer con perlas ya se secaba los ojos. Un rápido destello me golpeó, la mano de Elena en la mía en el nacimiento de Julia, prometiéndole una vida de apoyo. Continué. Hace un mes, Julia vino a mi casa, no para invitarme a este hermoso día, sino para prohibirme la entrada. Dijo que la avergonzaría frente a todos ustedes. Mi traje viejo, mi vida sencilla, una reliquia demasiado grande para su mundo de élite. Los jadeos resonaron más agudos, los invitados moviéndose incómodos mientras Julia interrumpía, su voz quebrándose de pánico. «Eso no es verdad. Está mintiendo para sabotearme. Sáquenlo». Sus manos temblaban, agarrando su vestido, pero continué, impertérrito. Pero eso no fue suficiente. Para mantenerme alejado, difundió una mentira. Que yo había muerto, que me había ido de repente en algún accidente, todo para que ella pudiera crear este cuento de hadas perfecto, sin la inconveniente verdad de dónde venía. La sala estalló en susurros. Dijo que había fallecido. ¿Por qué fingirlo? Un hombre cerca del frente negaba con la cabeza, las lágrimas asomando mientras la simpatía crecía como una ola. Saqué la carpeta de mi bolsillo, mostrando una foto de la joven Julia con Elena y conmigo. Los bordes gastados. La crié solo después de perder a mi esposa. Usé mi jubilación para su universidad. Me salté comidas por sus sueños. ¿Y esos $50,000 para esta boda? Del seguro de su madre, prometidos hace mucho tiempo. El rostro de Julia palideció aún más, acercándose al escenario, la desesperación agudizando su tono. «Papá, por favor, no hagas esto aquí». Todos. Solo está resentido. Pero la multitud se inclinó. Algunos sollozos audibles ahora, pañuelos emergiendo de los bolsillos. Me incliné hacia el micrófono, bajando la voz para causar impacto. Suplicó por ese dinero, pensando que compraría su silencio. Pero aquí está la verdad. Era tan codiciosa que ni siquiera lo comprobó. Ese cheque que le di, falso, deliberadamente falso, girado contra una cuenta que no existe. El banco los marcó días después de que lo depositara, desbaratando sus planes mientras ella luchaba por cubrir el déficit. La revelación cayó como un trueno. Los jadeos se convirtieron en llantos abiertos. Los invitados se volvieron hacia Julia con miradas de traición. Una mujer murmurando, «¿Cómo pudo?». Julia se quedó helada. Luego gimió, «No, es real. Lo deposité. Esto no puede. Alejandro, ayuda». Su prometido permanecía rígido, el rostro ceniciento, la fachada de élite resquebrajándose bajo el peso. Dejé el micrófono con un suave clic, el zumbido desvaneciéndose, y me di la vuelta, saliendo del escenario en medio de la tormenta emocional. Las lágrimas fluían libremente ahora, asentimientos comprensivos siguiéndome. Los sollozos de Julia resonaban detrás, pero no miré atrás, abriéndome paso por las puertas mientras las consecuencias crecían. Al salir al aire fresco de la noche, las luces del hotel difuminándose detrás de mí, una ola de catarsis me invadió, limpia y final, como la lluvia después de una larga sequía. Pero al llegar a mi coche, el motor arrancando con un rugido familiar, los ecos de sus llantos persistían, llevando mis pensamientos a lo que el amanecer podría traer,
El amanecer se filtró a través de las cortinas a la mañana siguiente, 31 de mayo, proyectando un suave resplandor en el suelo del dormitorio donde había tirado mi traje manchado la noche anterior. Me levanté lentamente, los músculos doloridos por la tensión, pero mi mente más clara que en meses. El camino a casa había sido silencioso, las luces de la ciudad pasando rápidamente mientras repasaba el discurso en mi cabeza, no con arrepentimiento, sino con una paz mesurada. Justicia servida, de manera justa. Bajé a la cocina a preparar café, el gorgoteo llenando el silencio mientras el vapor se elevaba, trayendo ese amargo consuelo. No hubo llamadas durante la noche. El mundo de Julia probablemente estaba implosionando por sí solo. Después de un desayuno sencillo, el pan tostado crujiendo bajo mi cuchillo, me senté en el escritorio de la sala, el viejo portátil cobrando vida, la pantalla iluminando motas de polvo como pequeños testigos. La curiosidad me empujó. ¿Qué ondas había causado? Escribí escándalo boda ciudad en la barra de búsqueda. Los dedos vacilantes pero firmes. Los titulares aparecieron de inmediato. Los sitios de noticias locales bullendo con la historia. Viral en el pequeño estanque de los chismes locales. Uno del periódico principal me llamó la atención. El dramático regreso de un padre de entre los muertos trastorna una boda de la alta sociedad. Hice clic. Recorriendo el artículo, las palabras saltando como acusaciones convertidas en verdades. Testigos presenciales informan que Lorenzo Benítez, presuntamente fallecido según la propia novia, irrumpió en la recepción en el Hotel Central, revelando una red de mentiras, incluida una muerte falsa y fondos falsificados destinados al lujoso evento. Un periodista invitado lo había capturado todo. Fragmentos de video incrustados. Mi voz firme en el micrófono. Los rostros de los invitados pasando de la conmoción a las lágrimas. Los comentarios inundaban abajo. Desgarrador, ese pobre hombre lo dio todo. Julia expuesta. Se lo merece por el engaño. La satisfacción floreció, cálida en mi pecho, como la primera luz que confirma el éxito del plano. Finalmente, había sentido el aguijón del desprecio. Ser tratada como desechable, tal como ella me había hecho a mí. Pero mientras seguía leyendo, los detalles de las consecuencias despertaron algo más tranquilo. Julia huyendo del lugar entre lágrimas, la familia de Alejandro distanciándose, los pagos rebotando mientras los proveedores clamaban. Un destello me golpeó. Ella de niña, aferrándose a mí después de una pesadilla, susurrando, «Te quiero, papi». La tristeza tiró de mí, agridulce. El último lazo con Elena deshilachándose para siempre. ¿Valía la pena la justicia por el vacío? Me recosté, suspirando suavemente, el brillo de la pantalla reflejándose en mis ojos. Otro sitio se hacía eco. Video viral. El conmovedor discurso de un padre destroza la fachada de la novia, con citas de los asistentes. Habló con tanta dignidad. Yo estaba llorando. El empoderamiento persistía, pero también el dolor. Una familia perdida. Puentes quemados por su codicia. Cerré el portátil con un clic. La habitación cayendo de nuevo en silencio. Y alcancé la foto descolorida en el escritorio. Nosotros tres en el picnic. Las sonrisas congeladas en el tiempo. Mirándola, la resolución se asentó, como el anochecer. Agridulce. Final. Con las preguntas del mañana susurrando en la quietud. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.